Bueno, ahora vamos a ver corrupción de menores. Acá lo que tienen que tener en cuenta que para que se configure una corrupción, haya una corrupción o sean actos corruptores, tienen que ser actos sexuales sobre la víctima, ¿sí? Se tienen que ejecutar actos sexuales sobre la víctima. O sea, corrupción, actos sexuales sobre la víctima. Para que se configure tiene que ser menor, ¿sí? Si es menor de 13 años se agrava. Acá lo van a poder leer en el artículo, ¿sí? Y acá tienen un par de ejemplos de lo que puede ser, pueden ser actos corruptores, que puede ser penetración, masturbación, tocamiento de senos, eyaculación, sobre el cuerpo de la víctima o el propio autor, zoofilia, exhibición de imágenes pornográficas, ¿sí? Acá el foco se pone en que hay un menoscabo del desarrollo sexual de la víctima, ¿sí? Entonces tenemos una víctima que es menor de edad, que tiene un desarrollo sexual que se entiende jurídicamente que puede dar consentimiento desde los 18 años. Así que, y bueno, y consentir actos sexuales ante la ley desde esa edad. Entonces, todos los actos que sean corruptores de ese normal desarrollo sexual ante la ley, que sean antes de los 18 años, van a proporcionar o ocasionar, mejor dicho, un menoscabo en el normal desarrollo sexual de las personas menores, ¿sí? O sea que estos actos sexuales sobre la víctima, estos actos corruptores, van a obstaculizar que esta persona menor de edad tenga un normal desarrollo sexual, ¿sí? Porque al sufrir determinadas situaciones o aprenderlas, estar obligados o puestos en situación de estas personas, supongamos que sea un niño de 5 años que es abusado, que es corrompido por algunos de estos medios, por parte de una persona mayor o que está cuidándolo, y imagínense que durante la prolongación de tantos años, este niño naturaliza, está en sus primeros años de aprendizaje, aprende, y ya se corrompe ese normal desarrollo sexual, porque eso ya no puede volver atrás, aunque eh, luego el niño sea rescatado de esta situación. Ustedes van a ver que ya eso ya se vulneró su sexualidad, se vulneró toda su relación en torno al normal desarrollo sexual de su persona. Bien, acá tenemos un agravante que cuando se va a agravar cuando mediar engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, ¿sí? O cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda. Ya sabemos de qué tratan los agravantes, ya los vimos en abuso también. Acá tienen todo lo que tienen que ustedes decir, ¿sí? Todo esto es lo que ustedes tienen que decir cuando les pregunten sobre corrupción de menores. ¿Cuáles son los verbos? Promover la corrupción de menores o facilitar la corrupción de menores, ¿sí? El bien jurídico protegido es el normal desarrollo de la sexualidad del menor y el respeto a su integridad sexual, ¿sí? El sujeto activo puede ser hombre o mujer mayor de edad o menor imputable. El sujeto pasivo son los contemplados en el 125, que son los menores de 13, que son los menores de 18 años, perdón. También menores de 13, pero los menores de 13 entran dentro de los agravantes y los agravantes también son por el medio, o sea, cómo es, qué es el medio que se utiliza por violencia, amenaza, coerción, o por el parentesco, que puede ser que sean personas que están cuidando al niño, que pueden ser sus padres, una persona mayor, ¿bien? Eh, el dolo puede ser sus hermanos también, ¿sí? El dolo es directo, o sea, la persona que, esta persona va con conciencia y voluntad, el autor, y procura que el niño o menor incurra dentro de estas actividades depravadas
o perversas para la edad del niño, ¿sí? Para la edad de la víctima. Yo digo niño como es lo primero que se me viene tipo ejemplificando, eh, porque más que nada los niños y los adolescentes, preadolescentes son súper vulnerados, pero el niño es como el ejemplo más directo para que ustedes digan, ah, bueno, ejemplo es el niño tal cosa, el niño es corrompido por su padre, bien. Ahora tenemos características principales de la corrupción. No es un requisito que haya un lucro, o sea que se quiera ganar dinero con esto. Hay que la promoción, o sea, la instigación, facilitar, o sea, o cooperar, digamos, ayudar, disponer de medios idóneos para que esta persona se corrompa. Y acá tenemos que el consentimiento de la víctima no tiene eficacia jurídica, ya lo dijimos, no importa, es menor, no importa si consiente determinados actos, es menor. Bien. Después tenemos los actos con entidad corruptora, que ya los leímos anteriormente, acá están detallados para que los tengan en cuenta. Vemos los agravantes, también ya lo hablamos, pero los repetimos: engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, ¿sí? O cualquier otro medio de intimidación o coerción. Les puedo poner un ejemplo con engaño. Ha sucedido que en los barrios los niños están jugando a la calle y viene un adulto, una persona mayor, y le dice: vení que te voy a dar un caramelito, vení. Bueno, esto ha pasado, ¿no? No es, es un ejemplo real. Vení, te doy un caramelito, vení, pasa a mi casa, y por tomar, ¿por qué no te sacas la ropa? O sea, esto sería un ejemplo de corrupción, ¿sí? Para que quede claro. Y bueno, sería un engaño, ¿sí? Eh, o por violencia o amenaza. Bien. Por abuso de autoridad, en los colegios pasa también esto de que los maestros abusen de sus alumnos, ¿sí? O otros medios de intimidación. Ha pasado en el colegio, bueno, donde yo iba, que había un docente que amenazaba a los alumnos que si no tenían relaciones sexuales con él o que no se dejaban tocar o, bueno, situaciones X, no iban a aprobar la materia. También pasa en la Facultad de Derecho, lo voy a decir, lo tenía que decir. No voy a acusar a nadie, pero pasa. Nada más que acá estamos viendo sobre menores, ¿no? Pero como para tener otro ejemplo, de que hay este abuso de autoridad, pero no encuadraría dentro de acá, ¿no? Sí, fue solo un comentario. Acá para que encuadre tiene que ser menor de edad, tiene que haber una corrupción, tiene que haber estos actos depravados, sí, actos sexuales depravados sobre la víctima, bien. Y tenemos por la relación que media entre el autor y la víctima, sí, ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guardia. Tenemos la prostitución, ahora pasamos el artículo 125 bis, el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años de prisión, aunque mediara el consentimiento de la víctima. De nuevo, no importa si hay consentimiento de la víctima, la prostitución acá en Argentina por lo menos no está protegida por la ley. Y se castiga al que promoviere o facilitare, son los mismos verbos, o sea, no les va a costar nada recordarlos, asocian todos los artículos, por eso los puse separados en las bolillas, bien. Y las personas que promuevan o facilitaren esta prostitución de cualquier persona, ¿sí?
aunque mediar el consentimiento de la víctima, va a ser penado. Ya no importa acá, o sea, sí configuraría como un agravante si fuera un menor el que se ejerce la prostitución de un menor, si se promueve la prostitución de un menor. Pero acá estamos hablando de que hay una víctima que puede ser mayor de edad, pero como ya lo dije, en la Argentina la prostitución no está permitida, no está regulada, ¿sí? Así que no importa si hay un consentimiento de la víctima, ni la edad, la prostitución no está protegida, no es algo que sea legal, ¿sí? El bien jurídico protegido por la reforma es el sometimiento de las personas a cualquier tipo de explotación, ¿sí? Y el derecho de las personas a elegir libremente su conducta sexual, ¿sí? No hay un sometimiento sexual. Cabe destacar que hay otras personas que en otros países eligen ejercer su derecho libremente, su derecho sexual, y eligen que trabajar con su cuerpo sea un trabajo digno y está regulado y está protegido, ¿sí? Eh, Nada, para hacer una comparación. Siempre debemos recordar que el derecho argentino, el derecho penal argentino, el derecho en sí no es el derecho definitivo, que todas las normas se van transformando y van evolucionando, entonces no tenemos que cerrarnos a decir, bueno, esto es así, porque mismo van a ver que todos los años se van actualizando los artículos del código, no todos, pero se van agregando cosas, se van actualizando, entonces no tenemos que cerrarnos a que esto que estamos estudiando ahora es así, va a ser así siempre, porque hay una evolución constante, una transformación constante, mejor dicho. Entonces tenemos acá, bueno, la acción típica es promover la instigación o facilitar la cooperación. Tiene que haber una prostitución, o sea, una entrega sexual habitual y tiene que ser ejercida por lucro, que la diferencia con el otro artículo, porque acá hay alguien que está lucrando, o sea, que cobra dinero por ello. Hay sujetos, el sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que el pasivo también lo es a partir de la reforma, ¿sí? O sea, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, no hace falta que sea menor, acá hay un dolo directo, está la intención y el resultado, ¿sí? Que condice con la intención de la persona, por eso hay un dolo directo. La consumación es un delito de pura actividad, se consuma con la ejecución de actos objetivamente idóneos con la finalidad del autor en tal sentido, ¿sí? O sea, se consuma cuando se ejecutan determinados actos y esos actos van en, en el van en coincidencia con la finalidad del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizan determinados actos porque quieren determinado resultado o llegar a determinada finalidad. ¿Sí? Si no habría una consumación, si por ejemplo una persona, vamos a decirlo así, no habría prostitución, no sé si ustedes conocen la aplicación de Tinder, pero no habría prostitución si se acuerda un encuentro casual entre, entre dos personas eh, y tienen relaciones sexuales, bien, y el hombre le quiere pagar a la mujer, pero la mujer no acepta el pago porque ella fue a tener relaciones sexuales, no se estaba prostituyendo, eso no sería prostitución, ¿sí? O que aceptar regalos de este hombre con el que tiene encuentros sexuales, eso no sería prostitución, ¿sí? Tiene que haber una intención de que la acción que realiza la persona eh, tiene como resultado esta entrega, o sea, esa sería la ejecución, digamos. Hay una entrega sexual habitual y esta se realiza con una finalidad que es por el lucro, o sea, por adquirir dinero, un pago, etc. ¿Cómo se agrava? Se agrava
si hay un engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Esto también lo agrava, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones donde se les paga al jefe de una empleada doméstica para que éste la obligue o la amenace de que va a quedar sin trabajo o tiene una autoridad sobre esa persona si no presta sus servicios sexuales. Eso también agrava la prostitución, ¿sí? Si el autor fuera ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto, reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. Estos ítems ya los vimos en otros artículos, en otras penas, ¿sí? El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Todas estas condiciones que va a tener el sujeto activo van a ser las que van a configurar el agravante. Y se va a agravar aún más cuando la persona fuera menor de 18 y sea prostituida, ¿sí? Acuérdense que hay alguien que promueve o facilita todo esto. No es que la persona esta, por más que me dé el consentimiento, siempre hay alguien que le está promoviendo eso, lo que se castiga, ¿sí? Al que promueve facilita. Bueno, hay algunas características, acá se las puse. Es lo mismo que dice el artículo, está más aclarado para que ustedes puedan estudiarlo de ahí. El 127 dice, será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediar el consentimiento de la víctima. La pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriera alguna de las siguientes circunstancias: consentimiento, especial posición, cargo público o edad. ¿Sí? Bueno, vamos a analizarlo. Las características sobre explotación económica de la prostitución. El bien jurídico protegido, la prevención y sanción de la explotación de las personas, ¿bien? La acción típica, obtener alguna utilidad de carácter económico, se exige la habitualidad del agente como elemento del tipo, sí que haya un ejercicio habitual. Debe existir una orientación subjetiva a la concreción de la explotación ilícita, a la prostitución ajena, o sea, tiene que ser algo que va a seguir ocurriendo, por eso dice que es habitual, que se sostiene en el tiempo y que se va a... hay una utilidad económica, ¿sí? Hay un beneficio económico de esto. Bien, como el ejemplo de Tinder que yo les daba, que los encuentros casuales no son prostitución porque no son habituales, no se sostienen en el tiempo, ¿sí? Un acuerdo, una cita, se encuentra y después ya no más o una vez más, pero no es algo que se sostiene y que hay un pago de por medio. Esto sí sería prostitución, ¿bien? El sujeto activo puede ser cualquier persona, la víctima es la persona que ejerce la prostitución, ¿sí? El sujeto activo es el que facilita o promueve. El elemento subjetivo es un dolo directo, ya sabemos lo que es un dolo directo, es un delito permanente, se requiere que el autor se haya aprovechado de la situación y obtenido un lucro de aquella actividad, ¿sí? El 128 dice, será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales a fines predominantemente sexuales, con fines
predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaran dicho menor. ¿Qué es lo que se castiga acá? Básicamente, resumidas cuentas, la pornografía infantil y la distribución, comercialización, oferta, financiación, todo lo que tenga que ver con distribuir esta pornografía de menores, recaudar, tener un beneficio económico u organizar exhibiciones o espectáculos en vivo donde hay menores. Acá dice representaciones sexuales explícitas, pero gráficamente sería un grupo de personas que están viendo a un menor exhibiendo su cuerpo o haciendo alguna práctica sexual o tocándose como si fuera un espectáculo en vivo, ¿sí? O sea, es un espectáculo en vivo literalmente. Hay muchas personas viendo esto, ¿sí? Será reprimido con prisión de 4 meses a 1 año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. También se reprime el que sabe que esto es ilegal y tiene en su poder estas representaciones, ¿sí? Será reprimido de 6 meses a 2 años el que tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización. Se reprime el que lo tiene y se reprime al que lo distribuye y comercializa, y se pena también al que facilitare el acceso a estos espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años, ¿bien? Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en 1/3 de su mínimo y en un máximo cuando la víctima fuera menor de 13, ¿sí? Hay un agravante muchísimo más cuando las víctimas son menores de 13 años, ¿sí? Esto se actualizó en el 2018, por eso van a ver que quizás en la guía que les subí creo que es del 2016, no pude conseguir una más actualizada, por eso yo les digo, lean y estudien de los Power, porque en los Power yo les puse todas las actualizaciones de los artículos, ¿sí? Tenemos características sobre pornografía infantil. Bueno, fue modificado el artículo porque se adapta a la normativa nacional, digamos, se adapta a la normativa internacional sobre la Convención de los Derechos del Niño, y desde esta reforma se entiende, digamos, el bien jurídico protegido como la protección integral del menor, ¿sí? Este menor que es utilizado como objeto de explotación sexual, participando en imágenes o espectáculos pornográficos, y sobre todo aquellos que resultan receptores de pornografía, ¿sí? Acá hay otra regulación que es muy interesante, esto si lo pueden recalcar, donde el bien jurídico protegido es como una protección integral, ya no solo de la exhibición esa de su cuerpo, sino también la protección psíquica del niño del consumo de ello mismo, de esa pornografía. Se protege al niño que se exhibe y al niño que recibe esa pornografía, ¿sí? Bueno, acá tienen las características de la pornografía infantil, que básicamente yo les desmenucé todo el artículo acá, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber en profundidad. Exhibiciones obscenas, el otro artículo que tenemos, será reprimido con multa de 1.000 a 15.000 pesos al que ejecutara o hiciera ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueron menores de 18 años, la pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado cuando se tratara de un menor de 13 años, ¿sí? O sea, mostrar los genitales, por ejemplo, o desnudarse
un depravado que se desnuda a la salida de un jardín, por ejemplo. Entonces están saliendo todos los niños y miran al hombre que está exhibiendo todos sus genitales. Y eso sería una exhibición obscena. Y si lo ven los niños, eh, si estos se vieran afectados, la prisión sería de 6 meses a 4 años, ¿sí? Este no es tan importante, sí, para que lo tengan en cuenta, pero no para que se lo estudien tan en profundidad. Ven que les puse una diapo nomás, con que sepan de qué se trata, está bien. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que sustrajera o retuviera, ahí tenemos la acción, sustraer o retener, a una persona por medio de la fuerza, tiene que ver fuerza, intimidación o fraude, o sea, un engaño o una intimidación, eh, o fuerza de esta persona, con la intención de menoscabar su integridad sexual. Entonces, cuando hay rapto, hay fuerza, intimidación o fraude y se retiene o se sustrae a una persona con una intención, ¿sí? Con eso se va a configurar el rapto, que sea menoscabar su integridad sexual. Entonces hay rapto cuando se sustrae o se retiene a esa persona para determinados fines, ¿sí? La pena será de 6 meses a 2 años si se trata de una persona menor de 16 años con su consentimiento, ¿sí? Porque recuerden que para la ley no importa si hay consentimiento o no. Bien, si es menor, es menor. La pena será de 2 a 6 años si se sustrajere o retuviere mediante la fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 años con el mismo fin. ¿Sí? Vamos a ver que se agrava cuando el menor es mucho más pequeño, por así decirlo, cuando es menor de 13 años, cuando es un niño, a cuando es ya un adolescente, preadolescente que sí da su consentimiento, ¿sí? Repito, el consentimiento no es importante, pero van a ver que la madurez sí tiene que ver respecto a las penas que, que les ponen acá, ¿sí? Si es un niño que no tiene idea de absolutamente nada, la pena es más grande, ¿sí? Porque es más vulnerable el derecho del niño, es más vulnerado el niño, ¿sí? Por eso, no es que sea más importante el niño que el adolescente si los dos son menores, son personas, no. A lo que va es también la capacidad de defenderse, de comprender las situaciones, todo el daño psicológico, psíquico que produce en los niños, bien, es más vulnerado el derecho del niño, por eso es mayor la pena, es más agravada. Y ahora tenemos el delito informático, que vemos en el artículo 131 que dice: será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la identidad sexual. Bien, bueno, esto del delito informático o ciberdelito ustedes lo van a ver, en el ahí ya está también, donde por cualquier medio de comunicación electrónicas, telecomunicaciones, se va a ver Facebook, WhatsApp, ahora hay un montón de otros medios de internet, ¿sí? Por Facebook, por Twitter, por Instagram, se contactaría a una persona menor de edad, ¿sí? Y este sujeto activo, que tiene que ser generalmente mayor de edad, se contacta con esta persona menor de edad, que vamos a poner un ejemplo, tiene una red social y habla con esa persona, tiene contacto con el propósito de cometer un delito contra la identidad sexual de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí ustedes van a ver que hay eso ocurre mucho, como que los mayores o gente mayor de edad se contacta con estos niños, conversa, muestra interés y luego termina pidiéndole fotos sexuales, pidiéndole que se encuentren, bueno, determinadas situaciones que eh, pueden suceder. Les pongo a modo de ejemplo para que ustedes vayan viendo
más o menos cómo podría encuadrar este tipo penal, ¿sí? En los delitos previstos en los artículos 119, párrafo 1, 2, 3, 120, párrafo 1 y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o ayuda a las víctimas. ¿Sí? Esta representación está bueno que la tengan en cuenta también, se las nombro, se las pongo acá, estudienla. La participación criminal, artículo 133. Bueno, acá se va a castigar a todas estas personas que cooperaren, ese sería el verbo, cooperaren, a la perpetración de delitos comprendidos en este título. Serán reprimidos con la pena de los autores, ¿sí? O sea, las personas que cooperen con estas determinadas situaciones, ¿sí? Van a ser castigadas igualmente. Van a tener la misma pena que los autores del delito, ¿sí? Bueno, acá les pongo unas reformas de las leyes, pero básicamente lo que leímos, lo que les puse en los artículos anteriores es lo más importante. Acá tenemos el artículo 140 que habla de la trata de personas, ¿sí? El verbo sería reducir, el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, ¿sí? Entonces tenemos acción típica, reducir a quién, a una persona. ¿Para qué? A la esclavitud o a la servidumbre, para que sea esclavo de alguien o para que sirva, bajo cualquier modalidad, ¿sí? Y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ello. O sea que si a quién se va a castigar, al que reduce a esta persona y a la persona y al que la recibe, ¿sí? Son dos personas, dos sujetos activos. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, ¿sí? O a contraer matrimonio servil. Bien, esto está claro, me parece que está súper claro. Después tenemos el artículo 145 bis, donde se va a reprimir de 4 a 8 años al que ofreciere, estos son los verbos, ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere a personas con fines de explotación. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el fin de este artículo? La explotación, ya sea nacional o hacia otros países, ¿sí? Aunque mediar el consentimiento de la víctima, ¿sí? Entonces se va a reprimir a la persona que ofreciere, ¿sí? Ofrecer una persona para explotación, captar a alguien para explotarlo, trasladar a alguien, persona que conduzca el vehículo, recibiere, ¿sí? O sea, que esta persona, que recibiera a esta persona que vaya así, que para su explotación, o acogiere personas con fines de explotación, porque muchas veces pasa que hay inmigrantes que cruzan la frontera y tienen lugares de acogida y al final esos lugares donde les prometen que les van a dar papeles, que les van a ayudar a conseguir empleo y demás, son lugares donde es un lugar de acogida para luego explotarlos, ¿sí? Ya sea en el territorio nacional o hacia otros países, aunque mediara el consentimiento de la víctima, ¿sí? Puede ser que no haya mediado el consentimiento de la víctima, ¿sí? Y acá entraría dentro del agravante, por ejemplo, cuando mediara engaño, fraude o violencia, si amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, en este mismo caso de las personas inmigrantes que
con una promesa de un trabajo, de una nueva vida, de estudiar, de un montón de cosas que le prometen, al final los acogen en ese lugar, los engañan, las someten. Estoy veo muchas series, pero me sirven mucho para los ejemplos, donde unas chicas son acogidas, le dijeron que le iban a dar trabajo, que le iban a conseguir papeles en Estados Unidos, y resulta ser que una de estas, bueno, es secuestrada, o sea, secuestrada en el sentido de que es retenida contra su voluntad ahí en ese lugar, es amenazada y eh, fueron engañadas, ¿sí? Entonces acá tenemos engaño, fraude, porque fue todo un fraude lo que le hicieron, digamos, de una promesa de trabajo y bienestar y demás que no sucedió, violencia y amenaza, porque eh, fue golpeada, maltratada y amenazada, ¿sí? Eh, bien, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, ¿sí? Este sería uno de los ejemplos. Entonces, es retenida contra su voluntad. ¿Para qué? Para luego venderla, bien, explotarla. La víctima estuviera embarazada, fuera mayor de 70 años, estos son agravantes. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no puede valerse por sí misma, o las víctimas fueran 3 o más, ¿sí? En la comisión del delito participan en 3 o más personas. Bueno, justamente en esta serie que estoy viendo, es como un grupo de personas que trabajan así en conjunto, digamos, ¿sí? Esto sería un agravante. El autor fuera ascendiente, descendiente, cónyuge afín, en línea recta, colateral, convivente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de educación o guarda de la víctima. El autor fuera funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima, objeto del delito de trata de personas, la pena será de 8 a 12 años de prisión. O sea que en el peor de los casos de que esta chica que fue secuestrada, o sea, fue engañada en realidad, fue acogida, fue engañada, vamos a refrescarlo, fue recibida o acogida con estas personas, que eran más de 3, fue engañada, defraudada, violentada, amenazada, fueron más de 3 personas las que lo hicieron, ¿sí? Y en el peor de los casos, que el objeto sea la venta hacia otras personas para su trata, ¿sí? Para la trata de personas es el tráfico de personas, ¿sí? Entonces estas personas la vendieron, la venderían, a ella eso encuadraría, si la vendieran, dentro de este agravante que sería de 8 a 12 años de prisión. Y cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Bien, y ese sería el último agravante. Con esto terminamos. Si tienen dudas ya saben, me mandan un mensajito. Este video más el video de abuso sexual, bolilla 5, concluiría con toda la bolilla 5. Esto es todo lo que tienen que saber. Muchas gracias.